De verdad que siempre hay una respuesta cuando alguien se decide por hacer algo por el Señor. Y bueno, pues creo que todas las mujeres que estuvieron en la mañana recibieron de parte de Dios. Gracias. Y de igual forma los niños que vinieron en la tarde, pues de una manera u otra vienen a la casa de Dios y poco a poco Dios va a estar haciendo la obra en ellos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y los niños son un instrumento útil en las manos de Dios. Dios los usa mucho para atraer a los padres, ¿verdad? De ellos es el reino de los cielos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esta bendición que podemos tener. Y vamos a meditar hoy en la palabra de Dios. Si es el presidente, dígale que no estoy ahorita o estoy ocupado, ¿verdad? ¿Qué creen? Alguien más grande que el presidente está aquí. ¿Amén? Amén. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra escritura y vamos a leer un verso que está en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, verso 15, y el tema de mi mensaje hoy es nueva creación. Nueva creación. Dice Gálatas capítulo 6, verso 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Pueden leerlo conmigo? A ver, vamos a esperar que todos lo tengan. Es Gálatas capítulo 6, verso 15. Si no lo encuentran, para que se orienten, por ahí está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Sí vino Gálatas? ¿Sí está ahí? Ok, muy bien. Vamos a leerlo todos juntos. Gálatas capítulo 6, verso 15. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Vamos a orar. Padre, háblanos hoy por tu palabra, quita todo estorbo de nuestra mente, ten una nueva revelación de lo que quieres para nosotros en nuestra vida, y ayúdanos a asegurarnos que hemos sido una nueva creación en ti. Padre Celestial, también te pedimos que quites todo estorbo del medio ambiente, Señor, de los pensamientos, que podamos traer nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted ha leído el libro de Gálatas, es un conflicto que el apóstol Pablo tenía entre la ley y la gracia. El apóstol Pablo se conoce como el apóstol de la gracia, el que vino a compartir el evangelio a los que no eran judíos, a los gentiles que le llamaban, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, muchos judíos se entregaron a Cristo también, ¿verdad?, junto con los gentiles, y como estaban tan acostumbrados a la ley, quisieron mezclar la ley de Moisés, que no tiene nada de malo, pero Jesucristo vino a cumplirla por nosotros, ¿verdad? Ahora en Cristo estamos completos, ¿sí? Sin embargo, querían traer ritos, querían traer tradiciones, querían traer costumbres de la ley, involucrarlos a la gracia para alcanzar la salvación. Y uno de esos elementos era la circuncisión. La circuncisión era la señal que todo judío debería tener como judío. Eso los identificaba, ¿verdad? Los identificaba. Todos los varones, dice la Biblia, al 8º día de nacidos, los circuncidaban para ser parte del pueblo. Si no estaban circuncidados, no eran del pueblo. Y era un rito, era una ceremonia que se hacía, y los que habían recibido a Jesucristo por la gracia querían vivir solamente por la gracia, pero los que se venían con las costumbres de la ley decían: no, para que también sean salvos, también se tienen que circuncidar, también tienen que hacer leyes. Estamos invadidos hoy, hermano, en el cristianismo por costumbres de la ley que Jesucristo ya no quiere que hagamos, ¿eh? Como guardar el sábado,
cómo abstenerse de comer carne de puerco, abstenerse de comer mariscos y todo eso, porque la ley no se permitía, ¿verdad? De hacer ceremonias, de hacer ayunos, de hacer oraciones que solamente se hacían por ley, no por gusto, ¿verdad? Estamos llenos de eso ahora. Hay personas que hasta nos hablan en hebreo, ¿verdad? Y nos quieren saludar en hebreo, y no tiene nada de malo, pero si nos podemos saludar en español, que mejor, ¿verdad? dice el libro de 1 Corintios 14 que todo idioma tiene su traducción, y el español tiene su traducción. ¿Cuántos han oído la palabra shalom? ¿Han oído la palabra shalom? ¿Saben qué significa la palabra shalom? Paz, es todo lo que significa, o paz a ti, ¿eh? Dicen la paz, dicen por ahí, ¿verdad? En algunos ritos, tradiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que le puedo decir a mi hermano que la paz sea contigo? En español, ¿verdad? Para que entienda. Y bueno, infinidad de cosas que yo podría mencionar, pero no es el tema. El tema hoy es saber que el apóstol Pablo dejó en claro que en Cristo Jesús ya no vale la circuncisión, ni para bien ni para mal. ¿Qué es lo que vale? Dice, y vale una nueva creación. Una nueva creación. Entonces, no sé si usted conoce a alguna persona que estuvo en el templo, que cantó alabanzas, que tal vez sirvió, pero de repente ya anda otra vez en el mundo, y pensamos, ¿qué pasaría con esa persona? ¿Eh? Y lo que podemos deducir según esta palabra es que solamente aprendió religión, aprendió ritos, aprendió tradiciones y las hacía, pero no había sido una nueva creación. No había nacido de nuevo, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Entonces no importa si fuimos circuncidados o no, dice el apóstol Pablo, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Una nueva creación. Esa nueva creación solamente viene por voluntad de Dios, no por voluntad humana. ¿Sí? Vamos a mirar Santiago capítulo 1, verso 18. Santiago capítulo 1, verso 18 dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, Santiago 1:18 estamos leyendo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿quién es el que nos hace nuevas creaciones? Él, Dios. Ni la religión, ni la tradición, ni la denominación, ni los pastores, ni los apóstoles, nadie nos puede hacer nuevas criaturas, solamente Dios, ¿no? Y es lo que Dios está buscando y esperando de cada uno de nosotros, porque podemos estar equivocados en tener religión por muchos años. Vaya que en la Biblia encontramos casos de personas que sabían hacer todas las tradiciones del templo, pero no habían nacido de nuevo. Ustedes recuerdan a los hijos de Elí, ¿verdad? El sacerdote Elí. Los hijos del sacerdote Elí dicen que eran hombres perversos que no conocían a Dios, pero ellos hacían todo el rito de hacer los sacrificios en el tabernáculo y todo eso, ¿verdad? No conocían a Dios. No conocer a Dios es como no nacer de nuevo, ¿verdad? Y primeramente quiero hablarles lo que no es ser nueva creación. Lo que no es, primero lo que no es, porque cuando hablamos lo que no es entendemos mejor lo que sí es, ¿verdad? Primeramente, no es ser nueva creación tener una religión, porque en nombre de la religión se han cometido las más grandes atrocidades en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tenemos a Irak, que son gente muy religiosa, ¿verdad? Musulmanes, que oran a mediodía, ¿verdad? Todos se arrodillan, pero así como se arrodillan, se levantan y agarran un rifle, un fusil, ¿verdad? Y matan a mucha gente. Entonces, ¿para qué les sirve la religión?
En nada, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad?, que han estado por años haciendo ritos y asistiendo a iglesias, pero nunca han cambiado de vida porque no han sido nueva creación. Vamos a mirar este caso que les di ahorita, ¿verdad?, de los hijos de Elí en Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a ver primeramente el verso 11 y el verso 12. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 11 y 12 dice así: Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y luego el verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esto es el caso de Samuel. Samuel fue ofrecido a Dios y él ministraba en su juventud junto con el sacerdote Elí, ¿verdad? Y Samuel sí estaba dedicado a Dios, pero los hijos de Elí no estaban dedicados a Dios. Entonces, ellos tenían religión. Si usted puede conocer a una persona a veces que es muy religiosa, pero lamentablemente no ha sido una nueva creación. Entonces, ser una nueva creación no es tener una religión. La religión no nos hace nueva creación. Nos hace practicar ciertas normas, nos hace practicar ciertos ritos, y bueno, no hay religión mala porque todas en cierta forma impulsan al ser humano a hacer algo bueno, pero tampoco hay ninguna religión que nos pueda hacer nueva creación. Nada más como que dicen por ahí, nos empujan a hacer algo bueno, pero no a cambiar de vida. La segunda cosa que no es ser nueva creación es ser una persona con una moral muy alta. Cuando hablamos de moral es que tenga una buena reputación, que diga la gente, ese hombre es muy bueno, buena gente, ese hombre no tiene vicios, ese hombre tiene su familia en orden, ese hombre, eso no lo hace ser nueva creación tampoco. Vamos a mirar en Marcos capítulo 10, verso 17 al 20. Marcos capítulo 10, verso 17 al 20, y dice así la palabra de Dios. Marcos 10, 17 al 20. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le contestó Jesús, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a ver qué le respondió este joven. ¿Qué le respondió? Él entonces respondió y dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi todo esto lo he guardado. Quiere decir que era un joven excelente, ¿verdad? Era un joven excelente, no había adulterado, no mataba, no hurtaba, no decía falso testimonio, no defraudaba, honraba a su padre y a su madre. Quisiera tener un hijo así, ¿verdad? Pero Jesús le dijo que entonces Jesús le dijo: ¿qué le dijo? Una cosa te falta, Una cosa. vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo el joven? Se entristeció y se retiró. Es decir, él no había nacido, no quería realmente seguir a Jesús, no quería realmente tener la vida eterna, quería ser una persona respetada por el pueblo, muy moralista. Pero hermanos, encontramos por ejemplo un Nicodemo en la Biblia. Nicodemo era maestro de la ley. Nicodemo era un principal entre los judíos, ¿verdad? Era tan reconocido que le pedía consejo. Sin embargo, cuando se acercó a Jesús le dijo: ¿te es necesario?
nacer de nuevo. Como diciendo, no es suficiente tener religión, conocer la Escritura, no es suficiente que tengas una buena reputación. Eso no es nacer de nuevo. Por eso, gente que es muy moralista, como la gente que es muy malo, ¿verdad?, que ha matado y que todo eso, necesitan nacer de nuevo para hacer las Escrituras. Todos necesitamos, porque nacimos con una naturaleza pecaminosa. No es ser nueva creación el saber de Dios, porque todo el mundo sabe de Dios, ¿verdad? Santiago capítulo 2, verso 19. Santiago capítulo 2, verso 19. Dice así la palabra de Dios, Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si a usted le pregunta a una persona en la calle, ¿tú crees en Dios?, le va a decir, sí, creo en Dios. ¿Sí? Si usted le pregunta a cualquiera, ¿verdad?, ¿crees?, va a decir sí. Y dijo, bueno, haces bien, pero también los demonios creen. Quiere decir, no es suficiente creer, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. La cuarta cosa que no es ser nueva creación es hacer muchas buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, si una persona hace muchas buenas obras, ¿con esto ya es nueva creación? No. Porque dice la Biblia que no es por obras. ¿Cuál es la razón por la cual no es por obras? Dice, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por fe que nosotros podemos nacer de nuevo y ser una nueva creación. Lo último, no es ser nueva creación el dar dinero. Hay gente que piensa que con dar dinero a una institución, a una iglesia, a unos pobres, con eso ya es nueva creación, ¿verdad? Pero mire lo que dice Salmo 49, 6 al 8. Salmo 49, 6 al 8. Dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué, hermanos? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Nadie puede pagar, no puede decir, yo tengo suficiente dinero para pagar mi vida eterna, ¿verdad? Yo tengo suficiente dinero para redimir a mi hermano. Y esa creencia de la religión tradicional, que alguien muere y que hay que hacerle rezos y misas para sacarlo del purgatorio y salvarlo, no se puede. Por mucho dinero que tenga la gente, nunca logrará sacar a alguien, porque dice aquí que la redención del hombre, ¿qué dice? Porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Cuál fue el precio que se pagó por la redención de nosotros, hermanos? La sangre de Cristo es de gran precio y no se logrará por dinero. No se logrará por dinero. Es bueno apoyar la obra, es bueno dar, pero no es para hacer nueva creación. ¿Cómo se perdió esa nueva creación? Esa nueva creación se perdió por el pecado. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Romanos capítulo 5, verso 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando el hombre pecó, entonces perdió esa nueva creación. Murió a esa nueva creación. Fue expulsado del paraíso. Salió del lugar del huerto del Edén, y Dios puso unos querubines para que no volvieran a entrar. Entonces, podemos saber que el hombre, Dios lo hizo perfecto. Dios lo hizo una nueva creación, pero el pecado vino a quitarle esa nueva creación.
Porque no hay hombre que nazca malo, ¿eh? No hay hombre que nazca malo. Todos nacen limpios, todos nacemos inocentes, todos nacemos, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a la imagen de la nueva creación, ¿sí? Pero el pecado viene y deforma esa nueva creación y nos hace morir en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cómo podemos saber que sí soy una nueva creación? Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de qué, hermanos? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La primera evidencia que yo puedo tener de que soy una nueva creación es que tengo una nueva naturaleza. Todos nosotros fuimos creados en la naturaleza de pecado. Decía el salmista en el Salmo 51: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué hay que hacer para ser nueva creación? Hay que participar de la naturaleza divina. ¿Cómo? Cuando conocemos del Señor, ¿verdad? Cuando conocemos de Él. ¿Pero qué es participar de la naturaleza divina? Es participar de todos los atributos que Dios tiene, como ser santo, como ser bondad, como ser amor. Todo eso Dios lo pone en nosotros cuando nosotros somos nueva creación. Y la naturaleza tiene que ver con la forma de actuar. La gente actúa por su naturaleza pecaminosa. Yo quiero ilustrarles de una forma muy sencilla, y quizás ustedes ya han escuchado, pero esto nos da luz un poquito para entender lo de la naturaleza. Por ejemplo, los animalitos tienen ya una naturaleza determinada, ¿verdad? Y no pueden cambiar su forma de ser porque no tienen esa voluntad. Dios ya los hizo así. Por ejemplo, las gallinas. ¿Cuántos de ustedes conocen las gallinas? ¿Sí los conocen? Es que aquí en la ciudad a veces no hay gallinas, ¿verdad? No tenemos una granjita por ahí. Si usted conoce las gallinas, tal vez nada más las haya visto, pero a lo mejor no sabe de su naturaleza. ¿Cuántos saben a qué hora se duermen las gallinas? A las 8. El sol ya se acorrujan. La naturaleza de las gallinas es que cuando se oscurece, se duermen. A la hora que oscurezca. No sé si ustedes han visto las granjas. Las granjas de pollos tienen focos, muchos focos. ¿Para qué tienen esos focos? Para que las gallinas no se duerman. Y como no se duermen, pues están produciendo, ¿verdad? Entonces, una gallina se tiene que sujetar a esa naturaleza que ya Dios le dio. Nunca una gallina puede decirle a otra gallina: ¿sabes qué? Hoy nos vamos a desvelar. ¿O sí? Vamos a dormirnos más tarde. No, porque su naturaleza dice que se tiene que dormir oscureciendo. ¿Sí? Oscureciendo. Otro animalito que tiene una naturaleza muy peculiar es el puerquito, ¿verdad? ¿Conocen el puerquito? Unos le dicen cochino, otros le dicen cerdo, marrano. Bueno, le dicen de todo, ¿verdad? Por cierto, dice por ahí que no hay marranito que levante la cabeza, siempre anda con la cabeza agachada. ¿Y saben por qué siempre anda con la cabeza agachada?
Dicen que les da vergüenza que su mamá sea muy cochina. Ese es un chiste solamente. No, los puerquitos tienen una naturaleza de buscar el lodo, de buscar la porquería, ¿verdad? Esa es su naturaleza. No lo podemos cambiar. Si usted agarra un puerquito, aunque sea el puerquito valiente, no importa, y lo baña y le echa perfume del que usted usa y le echa talquito y lo acuesta en su cama, ¿va a estar a gusto el puerquito ahí? ¿Por qué? Su naturaleza es otra, ¿verdad? De seguro nada más usted lo suelta y se va a arrancar y va a buscar un charco. Su naturaleza es así. Pero hay otra naturaleza diferente, la naturaleza de la oveja. ¿Ah? Las ovejas son animalitos limpios. Si usted mete una oveja en un chiquero, nomás se va a poner en una esquina, ¿verdad? Así temblando, porque no es su naturaleza estar en la sociedad. La oveja es un animalito noble que lo pueden estar matando para hacer barbacoa y no hace ningún ruido. Ningún ruido hace. Por eso dice la Biblia que Jesús, como cordero, fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un cordero o de una oveja es no hacer ruido. No hacer ruido. A veces nos gusta mucho hacer ruido a nosotros, ¿verdad? Escuché de una anécdota de un hombre que se dedicaba a cortarle la lana a las ovejas, ¿verdad? Esquilar le llaman, ¿verdad? Entonces él tenía ya mucha práctica, se metía la oveja aquí y rápido, 2 por 3 le cortaba la lana y dejaba a la ovejita irse, ¿verdad? Pero él perdió la vista, un día perdió la vista. De todas maneras seguía sin ver, cortando la lana de las ovejas. Y un día unos muchachos maldosos les metieron un puerco aquí. Y cuando iba a cortarle empezó a hacer un chilladero, ¿verdad? Como hay algunos que hacen un chilladero cuando se habla de lana, ¿verdad? Se les habla de lana. Porque no, esos animalitos no dan lana, pero sí dan mucho escándalo, ¿verdad? Dice por ahí que hay gente que hace una buena obra y la publica por todos lados y le dicen en el medio, en el argot, le llaman, dice, anda cacaraqueando su obra, ¿no? Porque las gallinas ponen un huevo y cacaraquean mucho rato, ¿verdad? Nada más con un huevo. ¿Y sabe cuántos huevos ponen las tortugas? ¿Y qué escándalo hace? Ninguno, ¿verdad? Entonces depende de la naturaleza, hermanos. ¿Y qué naturaleza nos ha dado Dios a nosotros, hermanos? Nos ha dado la naturaleza de la oveja, porque nosotros somos ovejas de su prado. Amén. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Entonces nosotros tenemos que tener esa naturaleza. Cuando alguien no cambia de naturaleza, va a permanecer haciendo lo que tenía antes, ¿verdad? Para que un puerco deje de gustarle el lodo, tiene que cambiar de naturaleza. Si no, no puede, ¿verdad? No puede. Entonces, para que un ser humano cambie de vida, ¿qué tiene que hacer? Cambiar de naturaleza. Dejar que la naturaleza divina esté sobre su vida. Porque si ahora nosotros hacemos lo correcto, hacemos lo recto delante de Dios, no es porque nosotros seamos muy buenos. Lo hacemos porque tenemos ahora una naturaleza diferente. ¿Qué es la naturaleza de Dios en nosotros? La naturaleza divina. Y esa se obtiene cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. San Juan capítulo 1, por favor. Yo creo que todos han leído esta porción de San Juan capítulo 1, verso 11. San Juan capítulo 1, verso 11 en adelante dice así:
a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, fíjense, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién es una persona que ha cambiado la naturaleza? El que ha nacido de Dios. El que no fue engendrado de carne ni sangre solamente, sino de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué se necesita hacer para que yo sea una nueva creación? Necesito hacer ritos, necesito circuncidarme, necesito guardar la ley, necesito aprender muchos textos de la Biblia, necesito hacer muchas buenas obras, necesito dar dinero. No. ¿Qué necesito? Primeramente dice, a todos los que lo recibieron, recibir a Jesús como mi Salvador. Primero. Segundo, creer en su nombre, ¿verdad? Creer en su nombre, ese se llama fe. Y inmediatamente dice que a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí empieza el cambio de naturaleza, porque la naturaleza es la genética. ¿Han oído hablar de la genética? La genética no es otra cosa más que tener rasgos, ¿verdad?, del parentesco que tengo con alguien, ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez le han dicho, tú eres hijo de fulano porque te pareces mucho a él? ¿A verdad les han dicho así? ¿Sí? ¿A qué se debió eso? A la genética, a que la información genética de mi padre se vino a mí, ¿verdad? Entonces por eso yo me parezco a mi padre o a mi madre, que es la genética, ¿sí? Y la genética espiritual no es otra cosa más que tener rasgos de Dios en nosotros, ¿verdad? Parecernos a Dios. Parecernos a Dios, porque si usted y yo nos parecemos a Dios, vamos a tener la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Esa naturaleza que Dios nos ha dado a través de haberlo aceptado como nuestro Salvador personal, como aquel que vino a salvarnos. Y hay en la palabra de Dios otros rasgos que nosotros podamos mirar para alguien que realmente ha nacido de nuevo. Vamos a ir a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Amén. Dice así, desde el verso 1, Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Para qué se necesita para poder tener esa nueva creación? Se necesita renacer para una esperanza viva, y esa esperanza viva nos va a dar a nosotros la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Nos va a hacer tener las características de Dios sobre nosotros. Vamos a mirar otra porción ahí también en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Déjenme mirar qué versículo es.
Aleluya. Primera de Pedro. Vamos a ver el versículo 15. ¿Se lo tienen? Primera de Pedro 1. Vamos a leer desde antes para que podamos entender perfectamente. Exacto, desde ahí, desde el 14 entonces. Desde el 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Fíjense, una característica de alguien que ha sido una nueva creación es que tiene deseos diferentes, ¿no? Antes andábamos en deseos de la carne, ¿sí? Buscando satisfacer la carne, buscando la pachanga, buscando los vicios, buscando cosas de la carne, ¿verdad? Pero dice aquí que ya no nos conformemos a esos deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ser santo, hermanos, es simplemente ser apartado o dedicado para Dios. No es que ya no cometamos pecado, no es que ya estemos en un nicho, sino que una persona santa es una persona apartada para uso exclusivo de Dios. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, casi en todo el capítulo 1 decía: a los santos que están en Efesios, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en Colosas, a los santos les refería a los que habían aceptado, a los que habían cambiado de naturaleza, ¿verdad? En toda nuestra manera de vivir, la santidad no solamente está adentro, está también afuera, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con las personas, ¿verdad? Debemos ser santos. ¿Por qué? Dice el verso 16. ¿Por qué? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es decir, Dios nunca nos va a pedir algo que Él no es. Si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Y luego dice el verso 17: y si invocáis por Padre, es decir, si tú crees que Él es tu Padre, dice: aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos como en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Una persona que es nueva creación se conduce en el temor de Dios. En el temor de Dios. No hace nada que vaya a ofender a Dios, nadie. ¿Sí? El temor a Dios no es miedo. No es miedo al castigo, porque hay gente que dice: no, es que te va a castigar Dios. Y anda uno nomás azorado, no de que lo vaya a castigar Dios. El temor es respeto o reverencia delante de Dios. Reconocer que Él está ahí todo el tiempo. Y si yo tengo temor de Dios, evito ofender a mi prójimo, evito pelearme, evito defraudar, evito robar, evito dañar mi cuerpo con vicios, evito muchas cosas porque tengo el temor de Dios. Es una persona que es nueva creación, se conduce todo el tiempo, y dice: de nuestra peregrinación, es decir, aquí en la tierra andamos de peregrinación nada más, ¿verdad? Vamos a nuestra morada celestial. Aquí nada más estamos de paso. No debemos temer la muerte, porque vamos de paso. Pero mientras vamos de paso, dice aquí: condúzcanse todo el tiempo con temor. Con temor. Y dice el verso 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De quién heredamos? ¿De quién heredamos, según la porción que acabamos de leer aquí, a nuestra mala manera de vivir? ¿De quién la heredamos? Según el verso 18. ¿De quién la heredamos? De nuestros padres. Ay, hermano, mis padres no eran malos. No nos están refiriendo exclusivamente a esos padres, se refiere a los antepasados, ¿verdad? Adán y Eva, que ellos fueron los padres del pecado, ¿no? Y heredamos. Ya vimos en Romanos que así como el pecado entró por un hombre, a ti también la salvación entró por otro hombre, ¿sí? Entonces nuestra mala manera de vivir la heredamos.
nacimos en una naturaleza pecaminosa, pero Cristo nos salvó de ahí y nos da una nueva herencia, ¿verdad? Una nueva herencia, dice, y que ese precio se pagó con sangre, dice aquí, la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué se necesita para saber si soy una nueva creación? Se necesita, según esta porción, si yo invoco a Dios como Padre, ¿verdad? Nosotros tenemos que, dice el verso 14, obedecer, no conformarme a los deseos que antes tenía. Tienen que cambiar los deseos porque cambió la naturaleza. Hermanos, cuando alguien realmente ha sido una nueva creación, se le nota hasta en el rostro, ¿verdad? Si usted ya fue una nueva creación, le voy a poner un reto. Vaya a su casa y mire una foto de antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Y va a ver cómo se le va a notar hasta en la cara que usted ha sido una nueva creación. Pero si usted no ha sido una nueva creación, solamente conoce la religión, conoce los cantos, conoce la liturgia, conoce el servicio a Dios, no es suficiente. Usted tiene que ser una nueva creación. Porque ahora en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, es decir, la religión no vale nada, sino una nueva creación. Una nueva creación. Hay un concepto teológico que dice que cuando Dios creó al mundo lo creó perfecto, pero que cuando Satanás vino distorsionó todo el mundo, porque dice la Biblia que en la nueva creación, en Génesis, que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? ¿Quién la desordenó? ¿Ah? ¿Diablo? ¿Diablo? Y mi pregunta para ustedes, ¿quién desordenó su vida antes de conocer a Cristo? El diablo también. Que vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero después vino una nueva creación. Dice que entonces Dios por su palabra empezó a hablar: sea la luz, haya lumbreras, que se haga el día y la noche, y empezó a organizar todo, ¿verdad? De tal manera que fue una creación perfecta y fue un escenario perfecto para que viviera Adán y Eva como nueva creación, parte de la nueva creación. Igual, hermanos, en su vida, en mi vida, antes de conocer a Cristo, nuestra vida estaba desordenada y vacía. Y en ese vacío usted buscaba vicios, buscaba religiones, buscaba relaciones, buscaba muchas cosas para tratar de llenar. Algunos buscan riquezas, ¿verdad? Fama, otras cosas, pero se dan cuenta de que siguen vacíos, porque ese vacío solamente se llena con Dios. Amén. Estaba desordenada. Hay mucho desorden en la vida hoy de las personas, ¿verdad? Estamos viviendo en el tiempo donde hay más uniones libres, por ejemplo, y es un desorden porque Dios instituyó el matrimonio. ¿Sí? Hay hoy muchos hijos que se rebelan contra sus padres y maltratan a sus padres, no los obedecen. Ese es un desorden, ¿verdad? La Biblia lo habla como desorden. Hay mucha gente que son vividores. No les gusta trabajar, pero sí les gusta andar pidiendo un taquito aquí, otro taquito allá. Ese es un desorden, dice la Biblia, ¿verdad? Y podía hablarles aquí de una lista de desórdenes en el cual está la sociedad, porque la sociedad está desordenada y vacía, porque el diablo hizo un estrago en sus vidas, ¿verdad? Pero hoy tenemos la oportunidad de ser nueva creación. Nueva creación. Creado según Dios en santidad, en justicia y en santidad de la verdad, dice la palabra de Dios. Usted y yo podemos tener conocimiento de Dios, pero no basta el conocimiento, ¿no? Hay que pedirle al Señor: Señor, hazme una nueva creación. Déjenme ver una última porción, capítulo 2 de Efesios, verso 10, y con esto vamos a concluir. Efesios capítulo 2, verso 10.
Efesios capítulo 2, verso 10, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué nos creó Dios, hermanos? Según esta porción, para buenas obras. ¿Tú por qué la gente hace malas obras? Si fuimos creados para buenas obras. Hacen malas obras porque Satanás hizo la obra en sus vidas, ¿verdad? Y desordenó sus vidas, ¿sí? Aunque en el interior de cada ser humano está esa nueva creación que Dios hizo, ¿verdad? ¿Cuántos antes de conocer a Cristo, cuando hacían una obra, se sentían bien? Una buena obra. Ayudar a un niño a ir a visitar a un enfermo en el hospital, ir a visitar a alguien en la cárcel, ¿se sentía bien? Quiero decirle que cuando hacemos una buena obra nos sentimos bien. ¿Sabe por qué nos sentimos bien? Porque para eso fuimos creados. Pero también cuando hacemos una mala obra, nuestra conciencia nos redarguye, ¿verdad? Dice, hijo, actué mal, hice mal, hay algo ahí que nos dice, ¿verdad? Pero si nosotros somos hechuras suyas, dice, creados, nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso el versículo que tomamos de base, ¿cómo dice el versículo que tomamos de base, hermanos? Gálatas 6:15, ¿cómo dice? Porque en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Yo les quiero invitar a que usted medite en esta palabra, pero también piense, si usted no ha cambiado de naturaleza, no es una nueva creación, que hoy pueda hacerlo. Eso es un acto de fe. Porque ¿de qué nos sirve que tengamos aquí la iglesia llena, pero pura gente que no ha nacido de nuevo? En la primera oportunidad que tengan, se abre la puerta del templo y se van a hacer el mal, ¿no? Porque no han cambiado de naturaleza. ¿De qué sirve? Una persona que realmente ha cambiado de naturaleza no tiene que estar vigilado por nadie, ni por la esposa, ni por el pastor, ni por la familia, porque tiene el temor de Dios, ¿eh? Entonces no tenemos ahí la zozobra de no lo dejen salir de la puerta porque se va a echar a perder. Entonces, si se va a echar a perder es porque no ha sido nueva creación, ¿verdad? No ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, no lo ha recibido en su corazón. Porque créanme, hermanos, que cuando alguien realmente ha nacido de nuevo y es una nueva creación, nunca vuelve atrás, aunque cometa a veces faltas, ¿verdad? Aunque cometa pecados, pero siempre vuelve a reconciliarse con Dios, vuelve a buscar a Dios, no se siente a gusto, ¿eh? Pero alguien que nunca lo ha aceptado, le da igual, ¿verdad? Le da igual cometer pecados o no cometerlos. Entonces ya no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino nueva creación. ¿Ustedes ya son nueva creación? Esa es mi pregunta. Ya les cambiaron los deseos, ahora desean las cosas de Dios, desean orar, desean leer la Biblia. Como hijos obedientes ya no se conforman a los deseos que antes tenían, no le dan gusto a los deseos de la carne. ¿Sí? O como dice, nos conducimos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Si usted tiene esas características, es una nueva creación, pero si no las tiene, hoy es buena oportunidad para decirle, Señor, yo quiero ser esa nueva creación. Yo estoy batallando, estoy luchando contra mi vieja naturaleza, ¿verdad? Pero yo quiero que tú pongas tu naturaleza divina en mí, ¿sí? Si usted quiere que esa naturaleza divina venga a su vida y usted sea esa nueva creación, póngase en pie y yo voy a orar. Dios nos conoce mejor que nadie, ¿verdad? Fíjense que yo nací en una familia donde mi papá ya era pastor cuando yo nací. Entonces, ¿dónde creen que me la pasé toda la niñez? En la iglesia. Me sabía los cantos, tocaba la guitarra desde los 6 años, hacía muchas cosas en la iglesia, pero no había nacido de nuevo. A los 15 años de edad, yo tuve que hacer una decisión. Tuve que hacer una decisión de nacer de nuevo porque reconocí, ¿verdad?
Entonces, sabía todo lo de la iglesia, pero no era cristiano. Qué triste es eso, ¿verdad? Que hay mucha gente que sepa, pero no soy cristiano. Si usted quiere, póngase en pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, haznos esa nueva creación. Queremos ser esa nueva creación. Y vamos a